Muy bien, perfecto. Sabiendo esto, ya tenemos nuestro menú, ya tenemos nuestro saludo. Y ahora lo que yo quiero es que con esa opción, yo quiero que entre a una función, ¿no? En este caso vamos a hacer una función en la cual eh, se sumen dos números, ¿no? Entonces vamos a crearla. Función. ah, ¿Cómo la llamamos? Suma, ¿no? Se va a llamar suma. Y hace un rato les expliqué que las funciones se declaran de la siguiente forma. Una palabra reservada fun, el nombre de mi función comenzando por minúscula, se abren paréntesis y se cierran y se abren llaves. Y les dije que lo que hay dentro de las llaves es el cuerpo del bloque de código de esta función solamente. No de todo mi programa, solo de la función. A ese bloque de código o a ese espacio en el tiempo exacto de esa función se le llama y se le conoce como scope, ¿no? Entonces el scope de mi función comienza aquí y termina acá. O cuerpo. Comienza aquí y termina acá. Muy bien, las funciones reciben parámetros y pueden regresar un valor de respuesta. ¿Cómo yo le puedo pasar parámetros a mi función suma? Para eso son los paréntesis. No están ahí nada más para abrir y cerrar a lo loco. Aquí yo le puedo decir que puede recibir un número uno, un, un primer número, ¿de qué tipo? Dos puntos, entero, coma, first num y second number, ¿de qué tipo? Entero. Entonces, así se reciben dos números como parámetros. Y se les renombra o se les llama como ustedes quieran. Pero siempre y cuando, siguiendo la convención de camel case, comenzamos por minúscula y la siguiente palabra va con mayúscula. Dos puntos para especificar el tipo de parámetro y el tipo del parámetro que le voy a pasar a mi función. ¿Para qué me sirve esto? Ok, lo veamos un poquito más adelante. Ahora vamos a sumarlo. Vamos a tener adentro de mi función suma una variable que se llame resultado. ¿Para qué? Para almacenar la suma de estos dos números. ¿Cómo lo voy a hacer? Val result igual first number más second number. O sea, que el resultado va a ser la suma del primer número más el segundo número. Ahora, otra vez está asumiendo que la variable resultado es un entero. Bueno, le voy a poner dos puntos entero. Para que no lo asuma. Para que, para que el programa no se imagine cosas. La idea de la programación es que sea exacta. Por lo cual, siempre tienes que asegurarle a tu programa qué es lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, así nos aseguramos y ya tenemos el resultado. Muy bien, pero como les dije, yo quiero llamar a mi función y le quiero pasar dos números, pero quiero que esa función me regrese algo. Ah, Así como nosotros creamos una variable y le decimos qué tipo va a ser esa variable, también a nuestras funciones podemos hacerles eso. ¿Cómo? Después de nuestros paréntesis podemos ponerle lo que va a regresar esa función, poniéndole dos puntos y qué tipo va a ser la cosa que va a regresar. En este caso, la suma de un número entero más un número entero va a ser un número entero. ¿Listos? Muy bien. Ahora, si se fijan y son observadores, yo aquí le dije que yo iba a regresar este número entero, pero acá me dice el compilador algo en rojo. Luego comenzó a decirme que hay problemas, que estoy programando mal, que algo está haciendo mal. Entonces, si yo posiciono mi cursor sobre esa llavecita,
me dice a return expression required in a function with a block body, lo que significa que mi función necesita retornar un valor entero y que yo no lo estoy haciendo. ¿Cómo hago eso? Después de mi suma, yo ya tengo el resultado acá, pero lo voy a retornar con una palabra reservada del lenguaje llamada regresa o return. E inmediatamente después le voy a escribir lo que quiero retornar, separado obviamente por un espacio. Entonces, así de sencillo, nosotros podemos crear una función. Déjenme modifico un poquito mi fuente para que se vea completo. Ahora sí, de esta forma yo tengo una función que recibe como parámetros dos números enteros y los parámetros están dentro de los paréntesis y va a regresar un entero y se lo digo de esta forma a la computadora que es lo que va a regresar y entonces voy a hacer el cuerpo. Hago mi suma, la almaceno en una variable llamada resultado y le regreso ese resultado, ¿no? Entonces ya tenemos una función que suma dos números. Ahora vamos a hacer una función que multiplique dos números. Vamos a poner que necesita el primer número y el segundo número. Y va a regresar un entero. Ok, voy a hacer lo mismo. Val result igual a primer número por, y el por es el signo de asterisco, second number, y le voy a regresar el resultado. Si se fijan, puedo tener en cada uno de mis scopes, o sea, en cada uno de mis bloques de código, nombres iguales. Primer número es igual a primer número. Este es primer número, primer número. ¿Esto se puede hacer? Sí. Pero si yo estuviera dentro de la misma función, no sé, en la función main, menú, yo llamo a otra variable de la misma forma, me va a decir que no. ¿Por qué me va a decir que no? Pues porque esta es una regla de programación. Solo puedes nombrar a una variable con un nombre que sea diferente a las que ya existen. No puedes tener dos variables con el mismo nombre, así sean de diferente tipo. O sea, si se dan cuenta, aquí esta es una variable entera y esta es una variable del tipo string, aunque sean diferente tipo, pero tienen el mismo nombre. Esto haría que el programa se confundiera, por lo cual no te lo permite y te lo pone en rojo. Y te dice, güey, si te posicionas arriba, te dice, hay conflicto de declaraciones. Val user options es un entero ya, y ahora estás declarando un valor user options de forma de string. Entonces no puedes hacer eso. Así que en un solo scope no puedes hacerlo, pero sí puedes en diferentes scopes. O sea, puedes tener variables iguales en diferentes lugares de tu programa. Ahora vamos a hacer la función de resta. Si la función suma y la función multiplicar hacen exactamente lo mismo, yo puedo copiarlas, puedo pegarlas abajo y solo cambiarles el nombre. Y ahora sí, ya tengo mi función suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Ahora tenemos que asegurarnos que sí reste, que sí multiplique. ¿Cómo? Pues adentro del bloque de código o del cuerpo de mi función restar, veo que se está sumando por este signo. Se lo cambio por un guión y ahora ya lo está restando. ¿Qué pasa? Aquí es importante saber algo. Cuando nosotros hacemos una asignación de un valor
a una variable se hace de izquierda a derecha, lo que significa que en la resta lo que va a hacer el programa es al primer número le va a restar el segundo número y se lo va a asignar a la variable resultado, no al revés. Primer número le resta segundo número y entonces se le asigna resultado. En multiplicación es lo mismo. Primer número multiplica el segundo número y se le asigna resultado. En la división, primer número lo divide con segundo número y lo asigna resultado y lo regresa. Aquí es importante hacer algo. En la división, tienen que saber que la división entre 0 en programación no existe. Ejemplo, 1000 entre 0 en programación no existe. 5 entre 0 en programación no existe. Si yo utilizo un 0 como segundo número, el compilador me va a mandar un error, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras funciones de calculadora, que es sumar, restar, multiplicar y dividir, y nosotros ya tenemos qué es lo que el usuario quiere hacer, bueno, pues ahora nosotros tenemos que saber qué función voy a llamar para qué opción que el usuario eligió. ¿Cómo hacemos esto? Si yo corro esto, sigue haciendo lo mismo. Crea el saludo, crea el menú, está esperando que yo le escriba algo, presiono lo que quiero escribir, le doy enter y me va a imprimir lo que escribí. Pero lo que yo quiero es utilizar esta opción como algo que el programa utilice para saber cuál fue la elección del usuario. Entonces, como ya les enseñé, voy a borrar esto y voy a retornar el valor que el usuario eligió. Entonces aquí me lo pone en rojo y me dice, hey güey, tú declaraste una función que no regresa nada. ¿Y cómo sé que no regresa nada? Pues porque no tiene dos puntos después de mis paréntesis. Entonces vamos a decirle que va a retornar un entero. Y así el programa deja de llorar. ¿Por qué? Porque el usuario eligió uno de las opciones que, si bien aquí son strings, los convierte como enteros usando esta línea de código. Muy bien.